Lo dijo él. A primera hora. A ver. Y lo decía ayer un poquito en la primera parte del espacio que tengo en RTU. ¿Será que le pedimos al presidente Noboa que no cumpla su promesa de campaña de la Asamblea Constituyente? Permítanme hacerlo. Creo que el momento político es otro. Creo que las condiciones son otras. Creo que le ahorraría tiempo y dinero al país. Y me parece que hay otros mecanismos, creo yo, opinión mía. Hay otros mecanismos de los cuales puede echar mano el Ejecutivo en estas condiciones políticas para dejar de lado la idea de ir a una nueva Asamblea Constituyente. Presidente Noboa, deje de lado esa idea y con su equipo estructure una iniciativa que permita tramitar cambios constitucionales a través de la Asamblea Nacional. Creo que es el momento de hacerlo. Yo en lo personal, lo dije el año pasado, yo no estuve de acuerdo con la consulta popular del año pasado, del 21 de abril, creo que fue del año 2024. Creo que fue innecesaria, fueron 60 millones de dólares que se gastaron en una consulta desde mi punto de vista innecesaria, porque bien el presidente de la República podía echar mano en los meses previos de ese acuerdo que tenía con el correísmo y con el socialcristianismo en la Asamblea Nacional, que por ejemplo le permitió la aprobación de 5 proyectos de urgencia en materia económica, incluyendo la manera como ustedes saben de qué forma entró en vigencia la reforma tributaria que significó el aumento del IVA. Y nadie se baja de la camioneta ni se hacen los locos. Había un acuerdo de gobernabilidad que nunca lo reconocieron, ya que no firmaron un documento, pero que ahí existió, pues prueba de ello es que se aprobaron 5 proyectos de urgencia en materia económica. Otra cosa es que luego se pelearon. Se pelean cuando ocurrió el asalto en la Embajada de México en Quito, y días antes tampoco le gustó al Ejecutivo esta decisión de la Asamblea de dar paso a la reforma, a la enmienda constitucional que redujo la cantidad de votos que se necesitan para insistir o ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea y que haya sido vetado. Y creo que previa a esa ruptura de esas relaciones, sí había ambiente político para tramitar en la Asamblea sin necesidad de una consulta popular un conjunto de reformas legales. Tanto así que luego de la consulta, no es que ganó la consulta del presidente Noboa y ya aparecieron las reformas legales. Ganó la consulta y obviamente el Ejecutivo tenía que enviar su propuesta de reformas legales a la Asamblea. La Asamblea se tomó el tiempo establecido en la consulta y aprobó las reformas legales, cumpliendo con el mandato popular. Pero se gastaron 60 millones de dólares. ¿Y qué tal si nos ahorramos, presidente Noboa, no 60? Seguramente, bueno, como todo se encarece, capaz que cuesta todo el proceso 200 millones de dólares. Estoy hablando al ojímetro. ¿Y por qué digo esto? Porque para ir a una asamblea constituyente, audiencia, tendremos que asistir en 3 ocasiones a las urnas. No se trata de que el presidente emite un decreto ejecutivo y ya está. El presidente de la República tiene que emitir un decreto ejecutivo disponiendo la convocatoria a consulta popular para que el país se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro del decreto ejecutivo, que tiene que ser luego validado por la Corte Constitucional, tiene que incluir todos los elementos que permitirán la elección y la forma de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Si ustedes revisan el artículo 444 de la Constitución de la República, el último artículo de la Constitución, dice que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por los 2/3 de la integración de la Asamblea o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta, o sea, el presidente de la República emite el decreto ejecutivo convocando a consulta popular, debe incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral.
La nueva constitución para su entrada en vigencia requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Les explico, sencillísimo. Presidente de la República emite el decreto ejecutivo convocando a la consulta. Entonces ahí incluye el estatuto, la forma de elección, la integración de la próxima asamblea, etc. Envía a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe emitir un dictamen para avalar esa convocatoria a consulta popular. Una vez que esto ocurra, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar oficialmente a la consulta popular. Tendremos que ir a las urnas. Yo sinceramente, como en este país somos de momentos y de coyunturas, lo más probable es que el presidente gane la consulta popular con amplia mayoría y vayamos a una constituyente. Porque al país, al pueblo ecuatoriano, cada 10 años, cada 15 años, cada cierto tiempo, le venden la idea de que reformando la Constitución o creando una nueva Constitución se solucionan los graves problemas nacionales. O sea, aprobada la nueva Constitución, al día a día somos Finlandia, Islandia, Suiza, qué sé yo. Eso le venden como idea al país. Entonces no tengo dudas que el señor presidente ganará la consulta popular. Y hago este pronóstico con base en el último resultado electoral y por este elemento que a la gente le venden este humo de que la Constitución es la madre de todos los males. Lo mismo se dijo en el año 97, lo mismo se dijo en el año 2007, lo mismo se va a decir ahora en el año 2025. Y una vez que gane la consulta popular, tendremos que volver a ir a las urnas para elegir a los asambleístas constituyentes, porque se eligen por votación popular. Y una vez elegida la Asamblea Constituyente, integrada la Asamblea Constituyente, que por cierto, el proceso electoral costará otro billete, ¿no? La consulta popular, más o menos, costó la del año pasado $60 millones. Digamos que cuesta $60 millones. Pero seguramente la elección de asambleístas constituyentes costará un poco más. Capaz que cuesta 80, 90 millones de dólares. ¿Ya? Una vez que elijamos la Asamblea Constituyente, que se integre la Asamblea Constituyente, vendrá el proceso de construcción de la nueva Constitución o de una reforma de la Constitución que fue creada en el año 2007-2008. Habrá que ver si quieren hacer una nueva Constitución, porque además, al elegir una Asamblea Constituyente, nadie sabe cómo va a estar integrada. Y porque además el tiro le podría salir por la culata al proponente. ¿A qué me refiero? Que si bien es cierto, yo pienso, sin pretender ser pitonizo o adivino, pero viendo las condiciones políticas y los antecedentes, que el presidente sí tiene posibilidades reales de ganar la consulta popular para ir a una asamblea constituyente, nadie le garantiza que la próxima asamblea constituyente va a tener mayoría. Nadie. Porque al final es el elector el que se pronuncia. ¿Y qué pasa si el señor presidente de la República no tiene mayoría en la próxima asamblea constituyente, sino otros sectores políticos? ¿Me explico? Asamblea que además no puede ser de plenos poderes. Porque eso dispuso la Corte Constitucional. O sea, la próxima Asamblea Constituyente, de modo alguno, se puede parecer siquiera a la Asamblea del 2007-2008 que tenía plenos poderes. Esa Asamblea que cuando se instaló el 30 de noviembre del año 2007 dispuso la cesación del Congreso Nacional. Cerró el Congreso Nacional. Cesó a todas las autoridades de control y les encargó a algunas de ellas temporalmente el manejo de sus instituciones. ¿Ya? Hubo algunos reemplazos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, cesaron al doctor Jorge Germán, que había sido designado por el Congreso Nacional en el año 2007, y nombraron al doctor Washington Pesantes. O en contrapartida, en el caso de la Contraloría, mantuvieron al doctor Carlos Polit. O sea, hay que hacer un ejercicio de memoria, pero eso ya no se va a poder. Ya no se va a poder emitir mandatos constituyentes, que el mandato minero, que el mandato no sé cuánto. Ya no hay cómo, ya no se puede. Ya no se puede. Eso ya no. Exclusivamente es para redactar una nueva constitución o reformar el actual texto constitucional. Ya no puede ser de plenos poderes. Por la experiencia de lo que pasó en Montecristi, por la experiencia de lo que pasó en Sangolquí, esto se toma por lo menos 6 meses. Como mínimo, por lo bajo 6 meses. Vamos a imaginarnos que son 6 meses. Y luego de eso vendrá otro billete que hay que gastar.
tal vez otros 60 millones de dólares para ir al referéndum ratificatorio, si el país está de acuerdo con aprobar la constitución derivada de esta asamblea constituyente. 3 procesos electorales. ¿Saben cuánto tiempo toma todo esto? Un poquito menos de 2 años. El país está para aguantar casi 2 años más de incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a salir de la asamblea constituyente. O quién quita que pase lo de Chile, ¿no? La izquierda ganó con una amplia mayoría la consulta popular, luego ganó con una amplia mayoría la integración de la asamblea constituyente, y luego fueron a las urnas y perdieron, porque el texto trabajado en la asamblea constituyente no fue aprobado. Hay que mirar los espejos. Se perdió tiempo y se perdieron recursos que aquí en el Ecuador no los hay. Se van a gastar cerca de 200 millones de dólares en 3 procesos electorales en menos de 2 años, sin contar con que en 2027 tendremos otro proceso electoral, porque tenemos que elegir autoridades seccionales, alcaldes, alcaldesas, concejales municipales, prefectos y viceprefectos provinciales, miembros de juntas parroquiales rurales, y además hay que renovar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2027. ¿Se dan cuenta? Y eso también cuesta un billete. Pues, ¿qué tal si nos ahorramos ese billete, presidente Noboa, ministro de la Gasca, y mejor impulsan una agenda de necesarias, porque sí, se requiere reformar la Constitución. Estoy convencido que la Constitución hay que reformarla. Fundamentalmente en la parte orgánica, no tanto en la parte dogmática. Ya yo discrepo, por ejemplo, con algunos opinadores que ahí aparecen, que es una constitución que aupa la delincuencia, que motiva el narcotráfico, no sé en qué parte, y ahí suscribo lo que decía María Dolores Miño en estos días. ¿En qué parte de la Constitución hay algún texto que motive el narcotráfico? Que alguien me lo enseñe. No sé si alguno de mis amigos, colegas o juristas que escuchan este espacio me puede pasar ese dato, porque yo no tengo idea en qué parte de la Constitución ya se protege a los delincuentes o se promueve el narcotráfico. Pero así algunos sueltos de huesos, porque es muy rentable decir cualquier cosa ante la opinión pública, salen a decir que esta Constitución sirve para apoyar a los delincuentes. El problema no es la Constitución, el problema son los jueces. Ni siquiera es el Código Penal, son los jueces, que para unas cosas, de manera discrecional, disponen medidas alternativas a la prisión preventiva cuando corresponde la prisión preventiva, y para otras cosas se van a la prisión preventiva, que es de última ratio, en lugar de dar medidas alternativas. La interpretación por parte de los jueces de una manera discrecional, para mí ese es el problema. ¿Se acuerdan ustedes que hace pocos meses el señor presidente de la República envió una intención de reformar la Constitución para quitar, por ejemplo, derechos a los privados de libertad? Como que esa fuera, digamos, la gran solución. La calentura no está en las sábanas, ¿no? Sacarlos de los grupos de atención prioritaria. Yo hice un comentario en este mismo espacio, seguramente algunos de ustedes lo van a recordar, donde digo, ¿acaso que quitándoles las 3 comidas al día o sacándoles de los grupos de atención prioritaria esto se soluciona? La crisis carcelaria se soluciona. Porque además, lo que dice la Constitución es letra muerta, pues vayan a ver cómo tratan a los privados de libertad. Y ya les mostré el video, 2 videos que me llegaron sobre el maltrato que recibe Osvaldo Trujillo y otros privados de la libertad en la cárcel de La Roca. Entonces yo sí creo que esto implica una reflexión. Acá, por ejemplo, gracias mi doctor Pedro, le envío un abrazo. Qué bueno no estar solo en esto. Miren ustedes. El expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, que además presidió la Asamblea Constitucional de Sangolquí durante casi toda la asamblea hasta que renunció. Inicialmente esa asamblea comenzó con un pacto entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano que le permitieron a Osvaldo Hurtado ser presidente de la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Y renunció en el último tramo y quedó encargado el vicepresidente Luis Mejía Montes de Oca, que era asambleísta por la provincia de Imbabura, y él fue el presidente de la Constitucional o Constituyente, ustedes se quieran llamar, porque lo que hizo fue una reforma constitucional sobre la Constitución del 79, que ya había sufrido algunas reformas. Luis Mejía fue el que cerró esa asamblea. Y Osvaldo Hurtado dice, en una nota que le hace Diario Expreso,
Una entrevista que le hizo el periodista Daniel Romero Páez. Hago votos para que no incurra en error de convocar a constituyente. Yo suscribo a Osvaldo Hurtado. Yo también hago votos porque no incurre en ese error de ir a una asamblea constituyente. Gracias, Andreit. Y otro más. Les hablaba, ¿no?, de los procesos electorales. Pues yo les decía que si hay una asamblea constituyente va a tener 3 procesos electorales. Consulta popular, elección de asambleístas constituyentes, referéndum ratificatorio. Además, tiene a la vuelta de la esquina en 2027 las elecciones seccionales. Y hay que sumar, en el caso de Quito, la intención que tiene un colectivo de impulsar la revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz. Que podría darse, si es que completan las firmas y esas firmas son validadas por el Consejo Nacional Electoral, ese referéndum podría darse en el último trimestre de este año. Porque a partir de hoy estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tiene hasta octubre. Más o menos la última semana de octubre se cumplirían los 6 meses de plazo para recoger el número de firmas. Entonces de ahí vendrá el proceso de validación y si es que se valida, tiene que venir la convocatoria a el proceso revocatorio del alcalde. Entonces tendremos justamente para finales de año, si es que se cumplen todos los requisitos, otro proceso electoral. Gracias por este dato que se me había pasado. ¿Se dan cuenta cuántos procesos electorales hay? ¿Se dan cuenta? Pues yo sí creo que bien nos podemos ahorrar ese billete que no hay. Ese billete que bien puede servir para que compren medicinas, para que les paguen a los proveedores a los cuales les deben, para tratar de solucionar los problemas de las carreteras, para que se den una vueltita por la carretera Quirindé Esmeraldas que no le paran bola hace años, para que se den una vuelta por la carretera Balvanera Colta Payatanga Bucay, Cumandá Bucay, que está destrozada. Ese billete puede servir para algo, ¿no les parece? Creo que hay necesidades, hay cosas más urgentes, sin dejar de señalar que los temas constitucionales no son importantes. Pero creo que el país necesita manejar un sentido de prioridad. Ahora, ¿por qué sostengo que el presidente lo puede hacer a través de la Asamblea? Porque este es un buen momento político para él. El hombre ha ganado con una votación importante la reelección. Le sacó 11 puntos de distancia a su competidora. No tengo dudas que en este momento seguramente ADN está encaminando todas las negociaciones para lograr al menos 77 votos y conformar una mayoría con varios legisladores aliados. No tengo dudas de aquello. No tengo dudas que se van a romper sectores políticos por eso. No tengo dudas. Y es muy probable que para el 14 de mayo la Asamblea Nacional se instale ya con la certeza de una mayoría liderada por el gobierno, con los 77. Pero, presidente Noboa, ministro de la Gasca, esa mayoría no solamente debería servir para elegir presidente o presidenta de la Asamblea, para elegir a los 2 vicepresidentes o vicepresidentas, para distribuirse la integración del Consejo de Administración Legislativa, o para repartir a los 150 sería, menos quien ostente la presidencia, a los otros 150 legisladores, su presencia en las comisiones legislativas especializadas permanentes. Eso es parte de las clásicas y normales negociaciones políticas. Pero ¿y qué tal si a partir de ese proceso de negociación política no le presentan al país un verdadero acuerdo político, pero escrito, con firmas de responsabilidad, no solamente desde el discurso? ¿Qué tal si le presentan al país un acuerdo político que signifique no solamente distribuir la parte administrativa de la Asamblea, sino tener un plan legislativo y un plan de modificaciones constitucionales? ¿Y por qué no a partir de esas modificaciones constitucionales abrir el espectro a un gran diálogo nacional sobre temas que son necesarios? Porque este país tiene que debatir los temas. Tiene que debatir, por ejemplo, necesarios cambios constitucionales en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia de relaciones internacionales, en materia de política económica. Son temas que nos interesan a todos y que bien podrían servir para que se abra un espectro de diálogo a partir de un acuerdo político en la legislatura y que incluyan en el diálogo a diversos sectores, a la academia, a los sindicatos, a la sociedad civil organizada, a los otros actores políticos, a especialistas, a exconstituyentes, etcétera. Y que se pueda lograr una propuesta de reforma constitucional integral de consenso,
para que ese documento sea enviado a la legislatura y se lo tramite a través del Parlamento ecuatoriano. Si se envía un gran proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional, luego del aval de la Corte Constitucional, tienen el primer debate. Y luego son 90 días que deben transcurrir entre el primero y el segundo debates. Y después de eso, si es que sale aprobado por parte de la Asamblea Nacional, ahí sí vamos a un referéndum ratificatorio de esas modificaciones constitucionales. Menos tiempo y menos gasto de dinero. Y creo que puede ser una oportunidad en este país en donde no hay consenso de nada para comenzar a inaugurar la cultura del diálogo. Pero de un diálogo sincero, abriendo posibilidades de escuchar al que opina distinto, al que piensa distinto. Pidiendo, por ejemplo, a los sectores, digamos, tradicionales, como los sindicatos, otras organizaciones sociales, que abran un poco la mente respecto de que el mundo ha cambiado. Y que, por ejemplo, las normativas laborales tienen que cambiar. O sea, hay un antes y un después de la pandemia. Y la normativa laboral no está adaptada a los tiempos modernos. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Está claro que a nivel económico, Ecuador no es el mismo país de 2007 a 2008. O a nivel de seguridad, no es el mismo país de 2007 a 2008. 2025 tenemos otras preocupaciones. Y con base en esas preocupaciones hay que adaptar la Constitución a estos retos, pues. Pero reformen la Constitución y háganlo a través de la Asamblea Nacional. No a través tampoco de los notables, ¿no? Porque ya hay algunos que dicen hay que darles a unos notables. ¿Quién elige a los notables? O sea, ¿quieren volver a lo que hacían en la década de los 80 o de los 90? Que integraban comisiones de notables para redactar proyectos de reformas constitucionales. A espaldas de los sectores sociales, a espaldas de la academia, a espaldas de la sociedad civil. Olvídense del concepto de los notables, porque además, ¿quiénes dan la categoría de tales? Hay que pensar en una propuesta de consenso e impulsarla desde la Asamblea Nacional. Sobre todo, como digo, analizando la parte orgánica. Está claro, por ejemplo, y lo hemos discutido un montón de veces, sobre lo que hoy pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una institución que lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Estoy conversado en varias ocasiones con su presidente Andrés Fantuni, que es un caballero. Muy permeable a la crítica, Andrés, además, y que sé que escuché este espacio. Absolutamente permeable a la crítica del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sabe cuál es mi posición sobre el organismo? Yo he tenido críticas públicas sobre el papel de este organismo, no de ahora, el papel que viene desempeñando este organismo hace rato y que no ha justificado su presencia en el ordenamiento jurídico institucional de este país. Entonces yo creo que hay que analizar la desaparición de este organismo o por lo menos quitarle la atribución nominadora porque eso se ha convertido en un desastre. La fiscal está prorrogada, el Tribunal Contencioso Electoral pide prórroga, el Consejo de la Judicatura está incompleto y prorrogado. Un organismo que debería funcionar con 5 vocales, funciona con 3. Con 3. Y resulta que con 3 no ha podido tener quórum en los últimos días. 4 veces han tenido que suspender las convocatorias porque no están los 3. Porque si no, no hacen quórum en el Consejo de la Judicatura. Prorrogado. Defensor del Pueblo encargado. Por mencionar otro ejemplo. Consejo Nacional Electoral prorrogado. Tribunal Contencioso Electoral prorrogado. ¿Ya? Analicemos eso. Analicemos, por ejemplo, si cabe mantener, o sea, yo creo que esto es debatible, ¿no? Si cabe mantener lo que dice la Constitución respecto de la forma de calcular la representación de los legisladores en las provincias. Porque miren, algunos dicen, ¿y por qué tenemos ahora 137 asambleístas y vamos a tener 151 a partir del 14 de mayo? Simple, por el último censo de población y vivienda. Que mal hecho, cuestionable y todo, ese censo sirve como insumo para aumentar el número de legisladores. Eso se llama representación. ¿Es la representación más adecuada? Bueno, debatamos.
porque en 10 años tendremos más legisladores por el crecimiento poblacional. Debatamos las herramientas constitucionales de fiscalización. Debatamos las herramientas que le otorgan a esta Constitución este ámbito hiperpresidencialista. ¿Cómo hacemos para tratar de minimizar la capacidad de bloqueo del Ejecutivo sobre el Legislativo vía veto o del Legislativo sobre el Ejecutivo? ¿Qué tal si analizamos, por ejemplo, lo que pasa en la función judicial? ¿Qué tal si pensamos en que la Corte Nacional ya no se llame Corte Nacional, sino que se vuelva a llamar Corte Suprema de Justicia? Digo, ¿no? ¿Y qué tal si comenzamos a analizar la forma de elección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tal si evaluamos si vale la pena regresar a lo que decía la Constitución en el año 98 respecto a la presencia de magistrados vitalicios en la Corte Suprema de Justicia? Y que luego, ante la ausencia temporal o definitiva, por muerte, renuncia, lo que sea, se utiliza el mecanismo de la cooptación, como funcionó desde el año 97 cuando se integró por última vez la Corte Suprema por parte del Congreso. ¿Qué significa la cooptación? Que ante la ausencia definitiva de un magistrado, sale su reemplazo de 3 vertientes. De la academia, o sea, la docencia universitaria, el libre ejercicio profesional y la carrera judicial. Digo, pero debatamos eso, pero las cosas tienen que cambiar. ¿Y qué tal si debatimos la autonomía que pide la Fiscalía General del Estado? ¿Conviene o no conviene? Hay tantas cosas para debatir, pero háganlo desde la Asamblea. Y háganlo con base en la posibilidad de incorporar a todos los sectores sociales de la República. No se gasten $200 millones en 3 procesos electorales, que les va a tomar además más o menos 2 años. Y eso, por supuesto, va a generar incertidumbre. Y cuando se genera incertidumbre durante todo ese tiempo, las empresas dejan de invertir. Desde el exterior dicen, no, me aguanto para ver qué sale de la Constitución del Ecuador. Seguramente dirán los inversores extranjeros. Eso también contribuye a no tener estabilidad política en el Ecuador. Acá, por ejemplo, Edito, buen día. ¿Por qué no pensar en establecer una segunda vuelta en las elecciones seccionales? Interesantísimo, no es descabellado lo que dice Diego. Para no tener alcaldes o prefectos con menos del 20% de la votación. Completamente de acuerdo. Sería interesantísimo eso. ¿Qué tal si, por ejemplo, a partir de una reforma constitucional, volvemos otra vez a foja cero el régimen de partidos políticos? Y endurecemos las normas para la creación de organizaciones políticas, para que desaparezcan esas que son de alquiler y que existen y que aparecen en cada elección. Que durante año y medio no hacen nada, porque este país cada 2 años tiene elecciones, obviando las consultas populares. Durante año y medio no hacen nada. Y después aparecen con un candidato que no ha sido de sus filas, nadie sabe quién es su militancia, nadie sabe de cómo se financian, nadie sabe qué hacen con los recursos del Estado. ¿Qué tal si endurecemos las normas y las elevamos a categoría constitucional, no solamente el Código de la Democracia, para fortalecer un verdadero régimen de partidos políticos acá? Y que no tengamos 16 organizaciones nacionales y 200 y pico organizaciones locales. Aquí tenemos hasta movimientos parroquiales en el Ecuador. Pero háganlo desde la Asamblea, pues. Digo, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para el presidente Noboa buscar un acuerdo político sin excluir a la oposición y comenzar justamente a analizar estos elementos que he citado, que son múltiples. La parte orgánica de la Constitución necesita una reforma sin lugar a dudas. Es que es inevitable eso. ¿Y qué tal, por ejemplo, les dan otra idea loca? Que yo la vengo diciendo desde el año 2017, cuando no estuve de acuerdo con la consulta popular del señor Moreno, que fue una consulta popular direccionada a los intereses del momento. Yo no estoy de acuerdo con la postulación indefinida de presidentes de la República. Vean lo que pasa en Nicaragua, vean lo que pasa en Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con esa figura. Ya. Pero sí, por ejemplo, una elección, una reelección que puede ser inmediata, sáltate un periodo y una última reelección, una segunda reelección y pare de contar, terminaste. ¿Ya?
porque no eres el salvador, no eres un iluminado, hay que darle relevo a otras gentes. Pero ¿qué tal si hacen como en Brasil? Pues una elección, una reelección, te saltas un periodo y tienes la posibilidad de una segunda reelección y se acabó. ¿Qué tal si debatimos eso? ¿Y qué tal si pensamos en volver a la postulación indefinida de concejales municipales o de asambleístas? Para que hagan carrera, porque la legislatura requiere justamente una carrera. Porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos que un profesional recién graduado de la universidad que tuvo la posibilidad de ser candidato y gana una elección, 22 años. Vamos a imaginarnos que un joven de 22 años ya con título profesional decide incursionar en la política, se lanza y gana, 22 años. A los 26 termina su primer periodo, va a la reelección, gana la reelección. 4 años más, a los 30 se le acabó la carrera legislativa. Se le acabó, no puede volver más a la legislatura. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo sí creo que los legisladores tienen que tener esa posibilidad de postularse indefinidamente para hacer carrera. Yo tengo esa posición, igual pasa con los concejales. Por supuesto que se precisa renovación, pero esa renovación tiene que ser combinada con experiencia. Aquí hay gente muy valiosa que ya no puede ser legisladores. Marcela Guiñaga, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández, Luis Fernando Torres, Patricio Donoso, Henry Cucalón, Cristina Reyes. Gente muy valiosa, con visiones totalmente distintas de la política y desde la parte ideológica, que ya no pueden ser legisladores. O sea, para mí no tiene sentido. En el pasado usted tenía legisladores, por ejemplo, hubo gente que desde el 79 durante varios periodos fue legislador. Y con todos sus defectos, con todas, a ratos los excesos que tuvo el Congreso de la República, había gente muy valiosa, que tuvo un desempeño impecable, muy serio en el Parlamento ecuatoriano. Hoy, por ejemplo, 2 periodos y se acabó. Se le acabó la carrera política a una persona que quiere ser legislador, que se preparó para eso en 8 años, pare de contar. Y por ejemplo, acá me dice Diego, esto va a suceder en la próxima asamblea. Hay jóvenes de menos de 20 años. ¿Qué pueden aportar sin que eso signifique denostar a la juventud? Sin que esto signifique efectivamente discriminación alguna. Pero estar en la legislatura, aparte del derecho a la representación, implica también aportar a la generación de leyes y a la fiscalización. Entonces son cosas que evidentemente deben ser, creo yo, analizadas. Pero háganlo a través de la Asamblea Nacional. Acá también, gracias, Caro. Qué interesante aporte. ¿Saben cuánto dura el periodo? Perdón. ¿Saben cuánto dura el periodo presidencial en México? 6 años. En México no es reelección. En México es un periodo de 6 años y te fuiste a la casa. ¿Ya? ¿Por qué no pensar acá en ampliar tal vez de 4 a 6 años? Dice acá, Caro. Bueno, debatamos eso, ¿no? Tal vez 4 años no son suficientes. O tal vez pensemos en eliminar la reelección inmediata para que no utilicen los recursos del Estado y no haya la discusión que acabamos de tener respecto de la figura de candidato a presidente. Hay tantas cosas que se pueden debatir, pero insisto, yo creo que hay que hacerlo a través de la actual Asamblea Nacional. Perdón, de la próxima Asamblea Nacional, que se instala el próximo 14 de mayo. Y creo que ese es el reto que va a tener Noboa y que va a tener ADN. No convoquen Asamblea Constituyente. Háganlo a través de la Asamblea Nacional. Ahórrense en ese billete y ahórrense un dolor de cabeza y ahórrenle al país un dolor de cabeza. Impulsen un verdadero proceso de modificación constitucional sobre temas clave que se necesitan fundamentalmente en la parte orgánica, pero utilicen el Parlamento ecuatoriano. Creo yo que por ahí tiene que ir la cosa. Cierro el comentario, justamente quería abordar este tema, obviamente es materia de discusión, y cada uno tiene el legítimo derecho de tener un criterio sobre esto. Yo les he expresado el mío, yo no estoy de acuerdo con ir a una constituyente. Yo planteo que el presidente debería utilizar los mecanismos vigentes ahora mismo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.